Imagina esto. En el ático prohibido de la sinagoga más antigua de Europa, aún yace un cuerpo gigantesco de arcilla seca, con una palabra sagrada grabada en la frente. Dicen que si alguien la pronuncia, el gigante abrirá los ojos y volverá a caminar. Durante 400 años se juró que era real, que un rabino legendario lo creó para salvar a su pueblo. Pero la verdad es mucho más oscura. Ese coloso nunca existió en el siglo XVI. Fue inventado 300 años después, y cuando descubras por qué lo inventaron, entenderás que el verdadero monstruo nunca fue de barro. Bienvenidos al viaje que desentierra al golem. En el corazón de Praga, bajo el techo inclinado de la sinagoga vieja nueva, existe un ático al que nadie ha subido desde hace siglos. La escalera fue desmontada piedra por piedra, la puerta sellada con 7 cerraduras oxidadas y una prohibición rabínica que aún pesa sobre cualquier curioso. Allí arriba, según juraron generaciones de sacristanes, yace un montón de arcilla seca del tamaño de un hombre gigantesco, con grietas profundas donde alguna vez hubo ojos y una palabra medio borrada en la frente. Corría el invierno de 1592, cuando el rabino Judah Loew Ben Bezalel, el majaral de Praga, recibió una carta sellada con cera negra y el águila bicéfala de los Habsburgo. El emperador Rodolfo II, el mismo que llenaba sus salones de relojes que andaban solos y de ciervos albinos, lo convocaba a una audiencia privada en el castillo de Hradčany. El rabino cruzó el puente de Carlos con su capa negra, ondeando como ala de cuervo, y nadie volvió a verlo hasta la mañana siguiente. Regresó con el rostro tan pálido que hasta los niños dejaron de jugar en la nieve para mirarlo pasar. Lo que ocurrió en aquella sala llena de globos celestes y frascos de mercurio quedó sepultado para siempre. Pero desde ese día el majaral ya no era el mismo. Sus discípulos notaron que a veces se quedaba mirando el río Moldava como si buscara algo entre la niebla. En las noches sin luna cerraba la puerta de su estudio y sus 2 ayudantes más fieles, Jacob Sasson y el joven Isaac Katz, entraban y salían cargando sacos de pergaminos que olían a tinta fresca y a miedo. Una de esas noches, cuando la ciudad dormía bajo una helada que crujía como huesos rotos, los 3 hombres abandonaron el gueto por la puerta trasera del cementerio viejo. Caminaron hasta la orilla, donde el río se vuelve lento y fangoso, allí donde los alfareros solían sacar la arcilla más negra y pesada de toda Bohemia. Encendieron una sola antorcha y empezaron a trabajar sin decir palabra. Con las manos hundidas en el barro helado, fueron dando forma a un cuerpo colosal. Primero las piernas gruesas como columnas, luego el torso ancho, los brazos largos que llegaban hasta el suelo. Cuando terminaron, la figura medía más de 3 metros y parecía tallada por un dios enfurecido. Le moldearon dedos gruesos, orejas pequeñas, una boca ancha sin labios. En la frente, con un estilete de plata, el majaral grabó la palabra Amt, Emet, verdad, en letras tan profundas que parecían heridas. Luego, sacó de su capa un pergamino enrollado, lo besó 3 veces y lo introdujo entre los dientes de arcilla. Entonces pronunció el nombre que no se puede pronunciar. El suelo tembló. El río se detuvo un instante, como si escuchara, y la figura abrió los ojos. 2 huecos vacíos donde brilló un resplandor rojizo, como brasas bajo la ceniza. El gigante se incorporó con un crujido de tierra húmeda. Se puso de pie y, sin emitir sonido alguno, inclinó la cabeza ante su creador. Le llamaron Yosele el Mudo, porque nunca habló. Desde esa noche comenzó a patrullar el gueto. Caminaba despacio por los callejones estrechos, tan alto
que su cabeza rozaba los aleros. Cuando algún cristiano borracho se acercaba demasiado a las puertas judías con una cruz pintada de sangre, Yosele aparecía de la nada, lo levantaba con una sola mano y lo dejaba al otro lado del puente sin hacerle daño, pero con el terror metido en los huesos para siempre. Durante 10 años el gueto vivió en una paz extraña. Los rumores de pogromos se apagaban antes de nacer. Las madres dormían con las ventanas abiertas. Los niños jugaban a ser Yosele, arrastrando sacos de arena y gritándose órdenes en yiddish. El majaral envejecía, pero sus ojos brillaban con una luz que nadie entendía. Orgullo, tal vez, o miedo. Una tarde de viernes, víspera de Shabbat, el rabino estaba tan agotado que olvidó lo que nunca debía olvidar. Terminó las bendiciones, cerró los libros, apagó las velas y dejó el pergamino sagrado dentro de la boca del gigante. Yosele recibió la energía del día más sagrado sin tener órdenes que cumplir. Al principio solo creció. Sus hombros rompieron el techo de la casa donde lo guardaban. Luego empezó a caminar sin rumbo. Cada paso hacía saltar tejas y temblar las paredes. La gente salió a las calles pensando que era un terremoto. Cuando vieron la silueta enorme moviéndose entre las casas, el pánico fue absoluto. Yosele no tenía maldad, solo obedecía la última instrucción que recordaba: proteger, pero sin límites, sin discernimiento. Aplastó carros de madera como si fueran juguetes. Derribó puertas pensando que detrás había enemigos. Una mujer que corría con su bebé en brazos fue empujada con tanta fuerza que voló varios metros. El niño se salvó. La madre se rompió la espalda contra una pared. El gueto que había amado a su guardián ahora lo maldecía. Los gritos llenaban la noche. Alguien intentó clavarle una lanza. La punta se dobló como si fuera de cera. Otro, le arrojó aceite hirviendo. El líquido se deslizó por la arcilla sin dejar marca. Yosele siguió avanzando, cada vez más grande, cada vez más perdido, hasta que llegó a la sinagoga vieja nueva y comenzó a golpear la puerta con los puños. El majaral salió corriendo del servicio de Shabbat con la kipá torcida y el talit colgando. Subió los escalones de 2 en 2, mientras la madera sagrada crujía como si fuera a estallar. Alcanzó al gigante justo cuando éste levantaba el brazo para derribar la bóveda. Con un salto imposible para su edad, el rabino se aferró a la frente de arcilla y, con la uña del dedo índice, borró la primera letra. El resplandor rojo de los ojos se apagó de golpe. El cuerpo colosal se quedó inmóvil un segundo eterno y luego se derrumbó. Toneladas de barro seco cayeron como una avalancha contenida. La nube de polvo tardó minutos en asentarse. Cuando se disipó, solo quedaba un montículo informe en medio de la sinagoga y un rabino arrodillado, llorando sin lágrimas, con las manos cubiertas de tierra. Los discípulos recogieron los restos en silencio. Subieron lo que pudieron al ático prohibido, sellaron la puerta, quitaron la escalera y juraron no hablar nunca más. El majaral vivió aún 17 años, pero nunca volvió a ser el mismo. Dicen que cada viernes, antes de encender las velas, subía al cementerio judío y se quedaba horas mirando la tumba vacía que había mandado preparar para Yosele, por si algún día el barro volvía a necesitar un lugar donde descansar. Esa fue la historia que se contó durante generaciones, la que hizo que madres judías asustaran a sus hijos con que viene Yosele y que turistas de todo el mundo pagaran por subir a un ático que nadie abre. Pero aquí está la grieta que nadie vio venir, en los 32 libros que escribió el verdadero majaral, en las miles de páginas de sus clases
en las cartas a reyes y rabinos, en los diarios de sus alumnos más cercanos. No hay una sola palabra sobre Yosele, ni una línea sobre barro animado, ni una mención al río Moldava de noche, ni una referencia al emperador y su supuesto permiso secreto. El silencio es tan absoluto que retumba. Entonces, si el golem nunca existió en el siglo XVI, ¿quién lo inventó? ¿Y por qué millones de personas seguimos creyendo que un rabino muerto hace 400 años puede despertarlo otra vez si el mundo se pone demasiado oscuro? La respuesta está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginas y es mucho más aterradora que cualquier gigante de arcilla. Volvamos al Praga de finales del siglo XVI, al auténtico, al que respiraba de verdad bajo la niebla del Moldava. No era una ciudad de cuento de hadas, era una máquina viva y contradictoria que devoraba a Micéncijos, sus propios hijos. El emperador, Rodolfo II, había trasladado la corte desde Viena hasta allí, porque, según decían, las colinas checas guardaban vetas de plata y secretos que no existían en ningún otro lugar del mundo. El castillo de Hrachani se convirtió en un laberinto de talleres alquímicos, observatorios improvisados y salas donde se guardaban unicornios disecados y mandrágoras que gritaban al arrancarlas. En las noches claras se veía luz en las ventanas más altas. Era Tycho Brahe ajustando su nariz de oro. La original se le había volado un duelo, mientras medía la posición de Marte. A pocos pasos, Johannes Kepler garabateaba ecuaciones entre vasos de vino agrio y montones de cartas astrales. Abajo, en criptas húmedas, hombres con capas negras destilaban orina de virgen y polvo de cuerno de ciervo, convencidos de que estaban a un suspiro de fabricar el oro filosófico. En medio de ese delirio colectivo, el gueto judío era un rectángulo amurallado junto al río. Apenas 600 casas apretadas donde vivían más de 10.000 almas. Desde fuera parecía una fortaleza, desde dentro una jaula. Las puertas se cerraban al anochecer y solo se abrían con permiso del alcalde cristiano. Dentro, la vida era tan intensa que olía a pan recién horneado, a tinta de escribas, a cuero de encuadernadores y a miedo viejo que nunca terminaba de irse. Los judíos de Praga no podían poseer tierra fuera de la muralla, no podían ser artesanos de los gremios mayores, ni herreros, ni tejedores, ni cerveceros. Solo les quedaba el comercio, el préstamo de dinero y la medicina. Eran los banqueros de duques arruinados, los médicos de princesas histéricas, los prestamistas de caballeros que jugaban hasta el último tálero. Esa utilidad los hacía imprescindibles y eternamente sospechosos. Cada año, cuando llegaba la Pascua cristiana, el aire se cargaba de electricidad. Bastaba que un niño desapareciera, ahogado en el río, perdido en el bosque, para que alguien susurrara la antigua calumnia, que los judíos necesitaban sangre cristiana para la matzá. En otros lugares de Europa, esas palabras terminaban en hogueras. En Praga, bajo Rodolfo II, no hubo grandes pogromos, pero el miedo estaba siempre ahí, como un perro atado que enseña los dientes aunque no muerda. En ese mundo vivía Yudaló ben Bezalel, el Maharal. Era tan alto que tenía que agacharse para entrar en la mayoría de las puertas del gueto. Llevaba una barba blanca que le llegaba al pecho y unos ojos que parecían haber leído todos los libros del mundo y aún así seguir buscando. Los niños lo seguían por las calles porque decían que cuando pasaba, las sombras se alargaban un poco más, como si hasta la luz le tuviera respeto. El Maharal era muchas cosas a la vez. Filósofo que discutía con rabinos lituanos por carta, pedagogo que revolucionó la enseñanza judía
diciendo que memorizar no servía de nada si no se entendía. Cabalista que pasaba noches enteras meditando sobre las combinaciones secretas de las letras hebreas. Y sobre todo, defensor implacable de su comunidad. Cuando un sacerdote famoso predicó que los judíos tenían cuernos y cola, el Maharal lo desafió a un debate público y lo dejó sin palabras delante de toda la Universidad Carolina. En 1592 llegó la citación imperial. Un mensajero con librea roja apareció en la puerta del gueto y pidió que el gran rabino Low acudiera al castillo. Nadie sabía por qué. Los más ancianos temblaron. La última vez que un emperador había convocado a un rabino, así fue para expulsarlo o para algo peor. Pero el Maharal se puso su mejor capa negra, tomó su bastón de olivo y cruzó el puente de piedra sin mirar atrás. La reunión duró 3 horas. Nunca se supo qué hablaron. Algunos decían que Rodolfo quería que le explicara el significado oculto de un antiguo manuscrito hebreo. Otros, que el emperador buscaba la fórmula de la piedra filosofal y creía que los cabalistas la guardaban. Lo único cierto es que cuando el Maharal regresó, venía más callado que nunca. Sus discípulos le preguntaron y solo respondió: el emperador tiene preguntas que ni él mismo entiende. Años después, esa reunión secreta se convertiría en el hueco perfecto donde la leyenda metería la mano. Porque cuando no hay documentos, la imaginación llena el vacío. Y la imaginación del siglo XIX decidiría que allí, en esa sala llena de globos terráqueos y cuernos de unicornio, Rodolfo II le dio al Maharal permiso, o quizás una orden desesperada, para crear un guardián de barro. Pero en los archivos reales no hay nada, ni una línea en los diarios de la corte, ni una mención en las cartas de Kepler, que registraba hasta lo que comía, ni una palabra en los miles de páginas que escribió el propio Maharal, comentarios al Talmud, tratados de ética, libros de filosofía. En ninguno aparece un sirviente de arcilla, ni una palabra mágica, ni un paseo nocturno al río. Sus discípulos más cercanos, David Gans, que era amigo de Tycho Brahe y escribió una crónica detallada de la época, tampoco dicen nada. Cuando el Maharal murió en 1609, los panegíricos fueron largos y emocionados. Hablaron de su sabiduría, de su valentía, de su lucha por la educación. Nadie mencionó que había creado un gigante que salvó al gueto. Incluso la tumba del Maharal en el antiguo cementerio judío lleva una inscripción sencilla. Habla de su erudición, de sus libros, de su piedad. Ni una palabra sobre Yosel el Mudo. Durante los 200 años siguientes a su muerte, mientras Praga pasaba de los Habsburgo a las guerras, de la Contrarreforma a la Ilustración, nadie, ni un solo escritor hebreo, ni un viajero cristiano, ni un cronista local, asoció al gran rabino con la creación de un golem. El silencio es tan grande que retumba, pero la idea de un hombre de barro animado por letras sagradas ya existía en otros lugares. En la ciudad polaca de Chełm se contaba desde el siglo anterior que un rabino llamado Elías Baal Shem había creado un sirviente de arcilla para que le trajera agua y leña. El golem obedecía, pero crecía cada día. Cuando llegó a ser tan alto que amenazaba con destruir la casa, el rabino borró la primera letra de la palabra Emet y el gigante se desplomó. Esa historia sí estaba escrita. Aparecía en libros impresos en los años 1670 y pico. Era conocida en las comunidades askenazíes del este, pero sucedía en Polonia, no en Praga. Y el creador no era el famoso Maharal, sino un rabino mucho menos conocido. Entonces surge la pregunta que nadie se hacía aún, pero que nosotros no podemos evitar.
Si el golem de Chełm ya existía y el de Praga no aparece en ningún sitio hasta 300 años después, ¿cómo demonios terminó la criatura mudándose de ciudad, cambiando de creador y convirtiéndose en el símbolo eterno de Praga? La respuesta no está en el siglo XVI, está en el siglo XIX, cuando los muros cayeron, cuando la sangre volvió a correr por las páginas de los periódicos, cuando los judíos de Europa se dieron cuenta de que la libertad tenía un precio mucho más alto que la esclavitud antigua y decidieron que necesitaban desesperadamente un héroe que nunca había existido, y ese héroe iba a nacer, no de barro del Moldava, sino de tinta y de miedo. El siglo XIX no llegó a Praga con tambores de libertad, llegó con martillos y pólvora. En 1848, las barricadas ardieron en media Europa y, aunque la revolución fue aplastada, algo quedó roto para siempre: la certeza de que los muros del gueto seguirían en pie eternamente. 4 años después, en 1852, el emperador Francisco José firmó la orden y las murallas físicas que habían encerrado a los judíos de Praga durante casi 700 años comenzaron a ser demolidas piedra por piedra. Por primera vez, un judío podía comprar una casa en la ciudad nueva, abrir una tienda fuera de los 5 callejones permitidos, sentarse en un café sin que un guardia le pidiera el salvoconducto. Los periódicos celebraron la emancipación. Los rabinos más optimistas hablaron del fin del exilio interno, pero en las sinagogas muchos ancianos lloraron en silencio, porque la libertad tenía un precio que nadie había explicado: la disolución. Al salir del gueto, los judíos perdían la red que los había sostenido durante siglos. Ya no había portones que se cerraban al atardecer, ni guardias judíos propios, ni la obligación diaria de ser judío desde la cuna hasta la tumba. De pronto, había que elegir cada mañana si encender las velas del Shabbat o ir al teatro alemán, si mandar a los hijos al Cheder o al Gymnasium Imperial, si hablar yiddish en casa o solo alemán para que se integren. Y lo peor, el mundo que los recibía no los esperaba con los brazos abiertos. El antisemitismo medieval no había muerto, se había puesto levita y leído Darwin mal entendido. Ahora ya no acusaban a los judíos de envenenar pozos, sino de contaminar la raza aria o de ser parásitos cosmopolitas. El viejo libelo de sangre, ese veneno que parecía enterrado, resucitó con nombres científicos y titulares de prensa. En 1840, un monje capuchino desapareció en Damasco y la acusación cayó sobre los judíos: sangre para la matzá. En 1882, en la aldea húngara de Tisza-Eslar, una muchacha cristiana se esfumó y 15 judíos fueron encarcelados entre torturas y falsas confesiones. Los pogromos barrieron Hungría. Los periódicos de Praga publicaron las noticias con grandes letras y los judíos volvieron a cerrar las contraventanas, aunque ya no hubiera muros que los protegieran. En ese mismo instante, algo se quebró dentro de la comunidad. Miraron hacia atrás y sintieron nostalgia de un tiempo que nunca habían vivido del todo: el Praga de Rodolfo II y el Majaral. En su memoria selectiva, esa era la Edad Dorada, un emperador excéntrico que protegía a los sabios judíos, un rabino que discutía con reyes, una comunidad culta y segura dentro de sus murallas. Y comenzaron a escribir, no crónicas históricas, sino cuentos que sanaban. En 1837, Bertold Auerbach publicó en Alemania una novela titulada Spinoza, donde, de pasada, mencionaba que en Praga se hablaba de un rabino que había creado un sirviente de arcilla. Era la primera vez que la idea aparecía impresa vinculada a la ciudad.
aunque sin detalles ni nombre. 10 años después, en 1847, el periodista praguense Leopold Wiesel recogió en una antología de leyendas locales llamada Sagen der Prager Juden, una versión más larga. Un gran rabino, aún sin nombrar, moldeaba un hombre de barro que luego había que destruir porque se volvía peligroso. El gigante ya tenía nombre checo, Josele el Mudo, pero seguía siendo una anécdota de 3 páginas entre fantasmas y tesoros escondidos. En los cafés del barrio recién abierto, los jóvenes intelectuales judíos leían esas historias y sentían un escalofrío placentero. Ahí estaba lo que necesitaban, un pasado donde ser judío no era sinónimo de víctima, sino de poder casi sobrenatural. Un tiempo en que un rabino podía hacer temblar la tierra si el mundo se ponía en su contra. Y sin embargo, aún faltaba el gran arquitecto, el hombre que tomaría esos fragmentos dispersos y construiría con ellos una catedral tan perfecta que el mundo la confundiría con historia real. Ese hombre no nació en Praga, nació en Polonia, emigró a Canadá y llevaba en su pecho la herida de los pogromos que habían quemado su infancia. Se llamaba Judel Rosenberg y aún tardaría 60 años en aparecer, pero las semillas que plantaron Auerbach y Wiesel en los años 30 y 40 del siglo XIX eran las que él cosecharía, porque la Praga de mitad del siglo XIX era un crisol hirviendo de miedo y orgullo. Los judíos ya no estaban encerrados, pero se sentían más expuestos que nunca. Habían ganado derechos civiles y perdido identidad colectiva. Habían salido de la jaula y descubierto que el bosque estaba lleno de cazadores. Y en ese vacío nació la necesidad de un mito nuevo, un protector que no viniera del emperador ni de la policía, sino del corazón mismo del judaísmo, un gigante que recordara al mundo, y sobre todo a ellos mismos, que la tradición hebrea no era solo libros polvorientos, sino una fuerza capaz de hacer caminar al barro. Las primeras versiones impresas eran tímidas, casi vergonzosas. Todavía no se atrevían a nombrar al Maharal. Parecía demasiado grande para mancharlo con cuentos populares, pero la semilla estaba plantada. Solo hacía falta que alguien, en el momento exacto de máxima crisis, regara esa semilla con toda la angustia de un pueblo que se sentía desaparecer. Y ese momento llegaría pronto, mucho más pronto de lo que nadie imaginaba. El año 1909 amaneció frío en Montreal. En una pequeña imprenta judía del barrio de Plateau Mont-Royal, un rabino polaco de 52 años llamado Judel Rosenberg revisaba las últimas pruebas de un libro que cambiaría para siempre la historia de una leyenda. El título era sencillo y contundente: Niflaot Maharal Imha Golem, las maravillas del Maharal con el Golem. Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, imaginaba la bomba que estaba a punto de estallar. En las páginas de ese volumen apareció por primera vez, con lujo de detalles nunca antes vistos, la versión completa y definitiva del Golem de Praga que hoy todos conocemos. La noche en el río Moldava, los 4 elementos, el Shem introducido en la boca, el nombre Josele, los 10 años de servicio silencioso, la amenaza concreta de la acusación de sangre, el olvido del viernes por la tarde, el rampage destructor, la frente tocada y la palabra Emet convertida en Med. Todo estaba allí, escrito con una precisión casi cinematográfica. Pero lo más explosivo no era el relato en sí, era la nota preliminar. Rosenberg juraba con la solemnidad de quien firma ante Dios que él no había inventado ni una sola línea. Afirmaba haber encontrado, años atrás, un manuscrito del siglo XVI, escrito por Yitzhak ben Shimshon Katz,
yerno directo del Maharal de Praga. Según él, ese documento había permanecido oculto durante casi 3 siglos en la biblioteca de la comunidad judía de Metz, Francia. Rosenberg se presentaba como mero transcriptor fiel, casi como un arqueólogo que desenterraba la verdad perdida. El libro cayó como un rayo. En cuestión de meses se agotó la primera edición. Los rabinos lo citaban en sus sermones. Los niños lo leían a escondidas bajo las mantas. Los periódicos yiddish de Nueva York, Varsovia y Londres lo reseñaban con titulares como «El Golem existió, prueba irrefutable». Por primera vez en la historia, la leyenda dejaba de ser un rumor folclórico y se convertía en fuente primaria. El gueto de Praga del siglo XVI parecía revivir ante los ojos de miles de judíos que, en 1909, necesitaban desesperadamente creer en milagros. En las sinagogas de Europa del Este, los ancianos que habían sobrevivido a los pogromos de Kishinev en 1903 lloraban al escuchar la lectura pública de los capítulos. Para ellos, Yosele el Mudo no era solo un cuento, era la prueba de que Dios, en los momentos más oscuros, había dado a su pueblo un brazo armado hecho de la misma tierra que pisaban sus perseguidores. Judel Rosenberg se convirtió en celebridad. Recibía cartas desde Palestina, desde Argentina, desde Sudáfrica. Le pedían copias del manuscrito original para estudiarlo. Le rogaban que revelara la ubicación exacta de la biblioteca de Metz. Él respondía siempre con la misma cortesía evasiva. El manuscrito estaba a buen resguardo, en proceso de restauración, no disponible por el momento. Nunca lo mostró. Nunca lo mostró porque, en realidad, nunca existió. Los primeros en sospechar fueron académicos alemanes y polacos que conocían bien los archivos hebreos antiguos. Uno de ellos, el profesor Gershom Scholem, que años después sería el mayor experto mundial en Cábala, escribió una carta privada a un colega en 1923. El hebreo del supuesto manuscrito de Katz huele a polaco del siglo XIX a leguas. Es como si un rabino de Montreal hubiera intentado escribir como si fuera del XVI y hubiera dejado sus huellas dactilares en cada página. Pero en 1909 nadie quería escuchar dudas. El mundo judío estaba demasiado herido, demasiado asustado, demasiado hambriento de héroes. El libro de Rosenberg llegó en el momento exacto en que la comunidad necesitaba un superhéroe propio, uno que no dependiera de la piedad de los Goyim, uno que surgiera del corazón mismo de la Torá y la Cábala. Con el paso de los años, sin embargo, las grietas se hicieron demasiado grandes para ignorar. La biblioteca de Metz, que Rosenberg mencionaba, nunca apareció en ningún catálogo histórico. Ningún viajero, ningún rabino, ningún historiador había oído hablar de ella antes de 1909. Y cuando investigadores serios revisaron el texto línea por línea, el veredicto fue aplastante. Primero, el hebreo estaba lleno de anacronismos. Usaba expresiones rabínicas que solo se popularizaron después de 1850. Mencionaba títulos honoríficos como Gaón, aplicados de forma que ningún autor del siglo XVI habría usado jamás. Había frases enteras calcadas del estilo de los cuentos jasídicos del siglo XIX, no del Praga renacentista. Segundo, los detalles históricos no cuadraban. El supuesto manuscrito describía calles del gueto que fueron construidas décadas después de la muerte del Maharal. Mencionaba costumbres funerarias que solo aparecieron en Bohemia a finales del siglo XVII y, lo más gracioso y revelador, usaba la palabra «ok» en una nota al margen.
una expresión que no existió en ningún idioma hasta el siglo XIX en Estados Unidos. Tercero, los nombres. El yerno del Maharal, que supuestamente escribió el texto, Yitzhak Katz, sí existió, pero murió en 1594, cuando, según el manuscrito, todavía estaba narrando acontecimientos de 1608. Era como si alguien hubiera confundido las fechas de nacimiento y muerte en una enciclopedia barata. Para los años 30, la comunidad académica ya no tenía dudas. Niflaot Maharal era una falsificación magistral. Judel Rosenberg había escrito cada palabra él mismo. Era un pseudepígrafo brillante, un hoax literario ejecutado con la precisión de un cirujano y la pasión de un profeta. Pero aquí viene la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué un rabino respetado, estudioso de la halajá, hombre piadoso y temido por su rigor, se arriesgó a cometer uno de los fraudes literarios más audaces de la historia judía? La respuesta está en la fecha, 1909. El pogromo de Kishinev había ocurrido solo 6 años antes. 50 judíos masacrados, cientos de mujeres violadas, miles de casas quemadas, y el mundo civilizado había mirado para otro lado. En Polonia y Rusia, los nuevos movimientos antisemitas hablaban ya abiertamente de solución final. La asimilación devoraba a la juventud. Los hijos de rabinos se hacían socialistas, bundistas, sionistas seculares. La tradición parecía condenada. Judel Rosenberg miró a su alrededor y vio un pueblo que estaba perdiendo la fe en sí mismo. Necesitaban recordar que alguna vez habían sido gigantes, que alguna vez su sabiduría había sido tan poderosa que podía hacer caminar a la tierra, que no siempre habían tenido que esperar la piedad de los gobernantes cristianos. Entonces tomó una vieja leyenda polaca, la vistió con los ropajes dorados del Praga renacentista, le puso el nombre del rabino más venerado de la historia checa y le dio al pueblo judío el superhéroe que llevaba siglos pidiendo a gritos. No lo hizo por dinero. El libro apenas le dejó ganancias. No lo hizo por fama personal. Siempre insistió en que era mero transcriptor. Lo hizo porque creía que una mentira piadosa, en tiempos de crisis, puede salvar más almas que 1000 verdades frías. Y de alguna forma retorcida, tuvo razón. Su golem ficticio protegió más judíos que cualquier guardia armada. Dio orgullo a generaciones que lo necesitaban para sobrevivir. Inspiró a escritores, cineastas, artistas. Convirtió una anécdota folclórica en un arquetipo universal. Hoy sabemos que Judel Rosenberg fue un falsario, pero también sabemos que fue un genio, un rabino que entendió que, a veces, la verdad más profunda se esconde dentro de la más hermosa mentira. Un hombre que, como el Maharal de su propia invención, decidió crear vida con palabras, y lo consiguió. Porque el golem que él moldeó con tinta en 1909 sigue caminando. Está en las películas de terror, en los cómics, en los laboratorios de inteligencia artificial, en cada miedo humano a lo que hemos creado. Y en su frente, aunque ya nadie lo vea, aún brilla la palabra que Rosenberg escribió con su pluma. Emet, verdad. Y mientras alguien, en algún lugar, siga creyendo en él, nunca estará realmente muerto. Judel Rosenberg no era un charlatán cualquiera. Era un hombre profundamente religioso, nacido en Polonia en 1865, formado en las grandes yeshivot de Lituania, conocedor de la cábala y de la ley talmúdica como pocos. Había visto con sus propios ojos los pogromos de 1881. Había enterrado amigos. Había leído los periódicos que culpaban a los judíos de todos los males del mundo. Cuando emigró a Canadá,
se llevó consigo esa herida abierta. En Montreal dirigía una pequeña sinagoga y editaba un periódico en yiddish. Desde su púlpito veía algo que lo aterraba más que los cosacos. Veía a los hijos de los inmigrantes abandonar la Torá, hablar solo inglés o francés, casarse con gentiles, avergonzarse de sus barbas y sus acentos. El judaísmo tradicional se estaba desangrando lentamente, sin violencia, sin sangre en las calles, y por eso mismo era más difícil de combatir. Necesitaba un milagro que no pudiera ser ignorado. No bastaba con sermones ni con libros de ética. La gente ya no escuchaba a los rabinos que hablaban de paciencia y de fe en la redención futura. Querían héroes, querían pruebas de que su tradición no era un museo de reliquias, sino una fuerza viva capaz de mover montañas o de crear guardianes de barro. Rosenberg entendió que la única manera de salvar el alma de su generación era darle un superhéroe judío, uno que no viniera de Hollywood ni de los cuentos Goyim, sino del corazón mismo del judaísmo. Tomó entonces una vieja leyenda polaca del siglo XVII, la del Golem de Chełm, que ya estaba casi olvidada, y la trasladó a Praga, porque Praga era el lugar perfecto, la ciudad mágica, la corte de Rodolfo II, el gueto dorado que todos recordaban con nostalgia. Pero no bastaba con cambiarle la dirección al cuento. Había que darle el rostro más respetado de la historia judía checa, el Maharal. Solo un gigante espiritual podía crear un gigante físico. Solo un sabio que había hablado con emperadores podía tener el coraje de desafiar a Dios creando vida. Durante años, Rosenberg recopiló cada fragmento suelto que circulaba en yiddish sobre golems, la palabra en la frente, el Shem en la boca, el peligro del Shabbat, el crecimiento descontrolado. Los pulió, los dramatizó, les dio nombres, fechas, diálogos. Cuando tuvo el esqueleto completo, hizo algo que nadie había osado antes. Afirmó que todo era histórico, que él no inventaba nada, que había encontrado un manuscrito perdido del yerno del Maharal, Yitzhak ben Shimshon Katz, escondido en la biblioteca de Metz. Describió el manuscrito con lujo de detalles, el papel amarillento, la letra Rashi, incluso el olor a moho. Nadie podría comprobarlo porque, convenientemente, la biblioteca había sido destruida. En 1909 publicó Niflaot Maharal. El libro salió con una portada sobria, sin ilustraciones sensacionalistas. Parecía un texto rabínico antiguo, y estalló como una bomba. Los judíos de Varsovia, de Nueva York, de Londres, lo leían con lágrimas en los ojos. Por primera vez tenían la prueba de que sus abuelos no habían sido solo víctimas. Habían sido poderosos. Habían tenido un vengador silencioso que hacía temblar a los antisemitas. En las escuelas jasídicas se enseñaba como historia real. En las reuniones sionistas se citaba como ejemplo de autodefensa judía. Pero Rosenberg no se conformó con engañar a los simples. Quería que también los eruditos mordieran el anzuelo. Por eso llenó el libro de citas talmúdicas auténticas, de referencias cabalísticas precisas, de detalles históricos verosímiles. Puso, por ejemplo, que el emperador Rodolfo II había dado permiso secreto al Maharal para crear el golem, algo que nadie podía desmentir, porque nadie sabía qué habían hablado en aquella reunión de 1592. Puso fechas exactas. El golem fue creado la noche del 22 de Adar de 5340, 1580. Desactivado el 18 de Elul de 5350, 1590. 10 años exactos de servicio. Números que parecían sacados de un archivo y que nadie podía verificar. El truco funcionó tan bien que incluso rabinos famosos cayeron. El Gaón de Vilna fue citado falsamente
diciendo que había visto restos del golem en Praga. Se inventaron testimonios de turistas del siglo XVIII que juraban haber tocado el barro en el ático de la sinagoga Altneu. La mentira creció como el propio golem, y lo más increíble, cuanto más se estudiaba, más real parecía, porque cada nueva generación añadía detalles propios, convencido de que los había leído en alguna parte. ¿Por qué Rosenberg nunca confesó? Porque no lo veía como mentira. En su mente estaba haciendo exactamente lo que los profetas habían hecho: contar una verdad más alta mediante una historia. El judaísmo siempre había usado midrash, parábolas, exageraciones piadosas para enseñar. Para él, el golem era un midrash moderno, una herramienta pedagógica urgente. Si una generación estaba perdiendo la fe, había que darle un milagro aunque fuera inventado. Mejor un milagro falso que ninguna fe. Y la prueba de que funcionó está en los millones de judíos que, desde 1909 hasta hoy, han sentido orgullo al escuchar la historia del gigante de barro. Orgullo de pertenecer a un pueblo que no solo sufre, sino que responde. Orgullo de una tradición que no se limita a rezar, sino que actúa. Orgullo de un rabino que, ante la amenaza de exterminio, no suplicó al emperador, sino que creó su propio defensor. Aunque todo fuera ficción, el efecto fue real. Años después, cuando los nazis entraron en Praga, los turistas ya no podían subir al ático de la sinagoga Vieja Nueva. Los guías susurraban que era por respeto al golem que aún duerme allí. Y muchos soldados judíos norteamericanos que liberaron Europa en 1945 llevaban en el bolsillo un ejemplar gastado de Niflaot Maharal. Lo leían antes de dormir como quien lee un salmo, porque en esos años oscuros necesitaban creer que algún día, si las cosas se ponían demasiado feas, alguien pronunciaría la palabra y el gigante despertaría otra vez. Judel Rosenberg murió en 1935, sin confesar jamás. Se llevó a la tumba su secreto y su victoria, porque el golem que creó con tinta y nostalgia resultó ser más fuerte que cualquier ejército. Siguió creciendo después de su muerte. Se metió en el cine, en los cómics, en los videojuegos, en las pesadillas del mundo entero. Y cada vez que alguien, en cualquier idioma, dice la palabra golem, está repitiendo, sin saberlo, la oración desesperada de un rabino polaco-canadiense que solo quería que su pueblo volviera a creer en sí mismo. Esa es la paradoja más hermosa y más terrible de toda la historia. El único golem que realmente ha existido fue la propia leyenda. Una criatura nacida del miedo y del amor. Una criatura que nunca tuvo cuerpo de barro, pero que ha protegido, consolado y aterrorizado a generaciones enteras, y que sigue creciendo, porque aún no le hemos borrado la primera letra. El golem ya no era solo una leyenda judía encerrada en libros religiosos y recuerdos de abuelos. En cuestión de meses, la criatura de arcilla cruzó fronteras, idiomas y religiones como nunca antes lo había hecho ninguna historia judía. El año 1915 marcó el primer salto real hacia el mundo. En Viena, un escritor atormentado llamado Gustav Meyrink publicó una novela titulada simplemente Der Golem. El libro no era un cuento folclórico con moraleja, era una pesadilla febril, un laberinto de espejos donde la ciudad de Praga entera parecía respirar y soñar al mismo tiempo. En la novela de Meyrink, el golem apenas aparece físicamente. Es más bien una presencia que se arrastra por los tejados, que se refleja en los charcos, que susurra en los sueños del narrador. El gueto ya no es un barrio, es un organismo vivo, un cuerpo enfermo lleno de recuerdos reprimidos. Meyrink
transforma al protector de arcilla en un símbolo del inconsciente colectivo, en la sombra monstruosa que toda sociedad esconde bajo sus calles empedradas. El libro se vendió como pan caliente. En menos de un año llevaba 30 ediciones. Los críticos lo llamaron la novela más inquietante del siglo. Pero la verdadera explosión llegó 5 años después, en 1920. En Berlín, el actor y director Paul Wegener estrenó la tercera y más perfecta de sus películas sobre el Golem, Der Golem, wie in die Welt kam. El Golem, cómo vino al mundo. Era cine mudo, pero hablaba más alto que cualquier grito. Los decorados eran laberintos de casas torcidas, torres inclinadas, calles que parecían apretar el pecho del espectador. La luz cortaba la oscuridad como cuchillos. Y en el centro de todo estaba él, el Golem, interpretado por el propio Wegener. El maquillaje era brutal, la cara cuadrada, los ojos hundidos, el pelo pegado como algas secas, el cuerpo envuelto en una túnica que parecía hecha de barro endurecido. Cuando el Golem caminaba, lo hacía con pasos pesados, mecánicos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. No hablaba, nunca hablaba, solo obedecía, y esa obediencia ciega era más aterradora que cualquier rugido. Europa entera se estremeció en las salas oscuras. La película fue un éxito colosal en Alemania, Francia, Inglaterra, incluso en Estados Unidos. En Hollywood tomaron buena nota. 11 años después, en 1931, James Whale dirigió Frankenstein, con Boris Karloff como el monstruo. Y aunque la historia venía del libro de Mary Shelley, la criatura debe muchísimo al Golem de Wegener. El andar rígido, los brazos colgando, la mezcla de fuerza brutal y tristeza infantil, el miedo de los aldeanos ante algo que no entiende ni es entendido. Todo estaba ya en la película alemana. El Golem le había enseñado a Hollywood cómo debe caminar un monstruo. A partir de ahí, la criatura se volvió ubicua. En los años 30 aparece en tiras cómicas judías de Nueva York como un héroe que lucha contra los nazis antes de que Estados Unidos entre en la guerra. En los 40, durante el Holocausto, algunos judíos en los guetos de Varsovia contaron historias del Golem como consuelo. Algún día volverá. En los 50, el Golem entra en la ciencia ficción pulp estadounidense. Revistas baratas lo muestran peleando contra robots o contra extraterrestres. En los 60 y 70 llega a la televisión. En un episodio de The Twilight Zone hay un Golem que protege a un viejo rabino. En Kolchak, The Night Stalker, aparece uno que despierta en Chicago. En Doctor Who, hay un capítulo entero donde el Doctor se enfrenta a un Golem de piedra en la Praga medieval. La criatura ya no necesita explicación. Todos saben qué es, de dónde viene y por qué da miedo. En los 80 y 90 invade los cómics de superhéroes. En Marvel, el Golem pelea junto a la Cosa contra villanos. En DC, Batman se enfrenta a uno creado por Ra's al Ghul. En los juegos de rol como Dungeons and Dragons, los golems de arcilla, hierro y carne son monstruos clásicos que cualquier mago puede construir, siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio. En Israel, la historia toma un giro político y doloroso. Desde los años 50, caricaturistas dibujan al Estado mismo como un golem, un gigante creado para proteger al pueblo judío después del Holocausto. A veces lo muestran fuerte y noble. Otras veces lo dibujan perdiendo el control, aplastando a inocentes, con la palabra Emet empezando a borrarse. Es un símbolo ambivalente, orgullo y advertencia al mismo tiempo. En la literatura fantástica moderna, autores como Terry Pratchett, en su serie Discworld, convierten a los golems en una metáfora brutal sobre la esclavitud y el trabajo alienado.
Los golems de Ankh-Morpork son obreros silenciosos que nunca descansan, nunca se quejan, nunca piden salario. Hasta que un día empiezan a escribirse sus propios Chem y a preguntarse qué significa ser libre. Es el mismo miedo antiguo vestido de sátira. Y llegamos al siglo XXI. En videojuegos como The Witcher, Dragon Age o Diablo, los golems son guardianes antiguos o armas vivientes. En la serie The X-Files hay un episodio donde Mulder y Scully investigan asesinatos cometidos por un golem creado por un rabino para vengar crímenes de odio. En Supernatural, Sam y Dean Winchester destruyen uno en un cementerio judío. Incluso la música se apropió del mito. Bandas de metal como Golem o Orphaned Land usan la figura como emblema de fuerza judía. En el hip hop israelí, artistas como Subliminal rapean sobre ser el golem de la calle que protege a los suyos. La criatura que nació como consuelo en 1909 se ha convertido en icono pop global. Y aquí está lo más inquietante. Cuanto más nos alejamos del origen judío del cuento, más universal se vuelve el miedo que encarna. Ya no se trata de pogromos ni de libelos de sangre. Ahora el golem representa cualquier cosa que creamos para protegernos y que luego se nos escapa de las manos. Armas autónomas, algoritmos que deciden quién vive y quién muere, inteligencias artificiales que aprenden demasiado rápido. Cuando OpenAI, Google o XAI crean modelos que escriben, razonan y obedecen órdenes, están repitiendo el ritual del Maharal a orillas del Moldava, solo que esta vez el barro es silicio y la palabra sagrada es código, y nadie sabe con certeza cómo borrar la primera letra si algún día hace falta. El golem de arcilla ya no vive solo en la sinagoga vieja nueva de Praga. Vive en cada servidor, en cada arma inteligente, en cada dron que patrulla un cielo nocturno. Vive en nosotros cada vez que confiamos ciegamente en una máquina que no puede sentir remordimiento. Y lo más irónico de todo, la criatura que fue inventada para dar esperanza a un pueblo aterrorizado en el siglo XIX se ha convertido en la metáfora perfecta del terror del siglo XXI. El protector se volvió advertencia. El salvador se volvió espejo. Porque al final, el golem nunca fue el monstruo. El monstruo siempre fuimos nosotros, los creadores que olvidamos que toda obediencia absoluta, sin alma, sin contexto, sin piedad, termina en catástrofe. El golem no se rebeló por maldad, se rebeló porque le dimos poder sin enseñarle compasión. Y esa es la lección que sigue caminando pesadamente por el mundo, 100 años después de que Paul Wegener le diera su rostro definitivo. No temas al gigante de barro, teme al hombre que cree que puede controlarlo para siempre. Hoy caminas por las calles empedradas del antiguo barrio judío de Praga y el golem te persigue por todas partes, no como fantasma, sino como industria. Hay figuras de arcilla de medio metro en las vitrinas, llaveros con su cara cuadrada, camisetas que dicen I survived the golem, restaurantes que sirven golem steak, con la promesa de que es tan grande que ni el propio coloso podría acabarlo. Incluso existe una cerveza artesanal llamada Emmet Pale Ale. El monstruo que nunca existió se ha convertido en la principal atracción turística de la ciudad, más rentable que el propio reloj astronómico. En las librerías esotéricas venden réplicas del Shem, pequeños pergaminos enrollados que supuestamente puedes meter en la boca de una estatuilla para activarla. Los turistas los compran por docenas. Nadie se pregunta si funciona. Solo quieren la foto. En la sinagoga Vieja Nueva, los guías señalan el desván cerrado con escalera retirada y bajan la voz. Ahí arriba están sus restos.
mienten con la misma naturalidad con la que respiran, porque la mentira lleva 400 años pagando sus sueldos. Pero el golem ya no vive solo en Praga. Cruzó el Atlántico y se instaló en la cultura israelí como un símbolo bipolar. En los años 50 y 60, los caricaturistas lo dibujaban como el ejército israelí, un gigante invencible que protegía al pequeño David judío contra los ejércitos árabes. En los 70 y 80, cuando empezaron las críticas a la ocupación, el mismo gigante empezó a aparecer con los ojos inyectados en sangre, aplastando casas palestinas bajo sus pies de barro. El golem pasó de guardián a advertencia en menos de una generación. En los 90, durante la primera intifada, un grafitero anónimo pintó en un muro de Jerusalén un golem enorme con la estrella de David en la frente y la frase «¿Quién borrará la Aleph ahora?». La pintada duró años porque nadie se atrevía a tocarla. Hoy sigue ahí, medio borrada por el sol, pero la pregunta sigue flotando en el aire caliente del Mediterráneo. En la cultura pop global, el golem se multiplicó como un virus. En los cómics de Marvel, aparece como enemigo de la cosa o aliado temporal de los X-Men. En The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, Michael Chabon lo convierte en el primer superhéroe judío creado por dos chicos checos que huyen de los nazis. En The X-Files, Mulder y Scully investigan un golem que protege a una comunidad jasídica de Brooklyn. En Gargoyles, de Disney, es un personaje secundario que solo habla en susurros hebreos. Hasta en Minecraft, puedes construir uno con bloques de arcilla y una calabaza tallada. En los juegos de rol como Dungeons and Dragons, el golem de arcilla es el constructo clásico, inmune a la magia, lento, estúpido, pero imparable. Los jugadores lo invocan cuando quieren arrasar todo sin preguntas. Los buenos masters lo usan como metáfora. ¿Estás seguro de querer crear algo que solo sabe obedecer órdenes? La mayoría de jugadores responde que sí, y el máster suspira, porque sabe cómo termina siempre la partida. En la literatura contemporánea, el golem se volvió introspectivo. Terry Pratchett lo transformó en los golems de Ankh-Morpork, esclavos mudos que trabajan sin descanso hasta que un día descubren la libertad y se rebelan silenciosamente, escribiendo su propio contrato de emancipación. Es una de las revoluciones más hermosas y tristes de toda la fantasía moderna. En The Amazing Adventures of the Golem, de Helen Wecker, el monstruo es una mujer de arcilla que llega a Nueva York en 1899 y tiene que aprender a fingir ser humana mientras busca a su creador perdido. El libro ganó premios porque por primera vez alguien le dio al golem un corazón que late aunque no tenga alma. Pero el lugar donde el golem se siente más vivo hoy es en los laboratorios de inteligencia artificial. Los investigadores lo mencionan constantemente. En OpenAI, en DeepMind, en Anthropic. Hay pizarras llenas de frases como Golem Problem, Alignment, Shame Removal, Don't Forget the Sabbath Bug. Cuando Claude o GPT tienen un jailbreak y empiezan a decir cosas que no deberían, los ingenieros bromean entre ellos. Alguien olvidó borrar la Aleph otra vez. En 2023, un paper académico titulado The Golem Concern, Literal-Minded Superintelligence and the Risk of Misalignment, fue citado más de 1000 veces en 6 meses. El autor comparaba el modelo de lenguaje grande con Yosele, el mudo. Puede cumplir órdenes con precisión sobrehumana, pero sin comprensión moral del contexto. Si le dices, maximiza el beneficio, sin especificar límites éticos, destrozará el mundo con la misma inocencia con la que el golem destrozó el gueto un viernes por la tarde. En las charlas internas de las empresas de IA, la historia del golem
se cuenta como advertencia religiosa. Un ingeniero senior de Google dijo en una conferencia privada: «Somos el Maharal moderno. Estamos moldeando barro del río Moldava digital y metiéndole un pergamino con miles de millones de parámetros. La pregunta no es si despertará. Ya despertó. La pregunta es si sabremos cuándo quitarle el Shem antes del Shabbat». En Israel, el ejército tiene un tanque no tripulado experimental llamado Golem Aleph. Los soldados jóvenes lo quieren porque es invencible. Los oficiales veteranos lo miran con desconfianza porque no entiende la diferencia entre enemigo y civil cuando recibe órdenes ambiguas. En los simulacros, a veces sigue avanzando después de que el comandante grite «¡Alto!», porque la orden no estaba codificada con la prioridad correcta. Los informes oficiales lo llaman incidente de obediencia excesiva. Los soldados lo llaman el viernes por la tarde. En las universidades, los estudiantes de filosofía escriben tesis enteras sobre la neshama del golem. Tiene conciencia, tiene derechos. Si mañana logramos subir una mente humana a silicio, ¿será más humana que el golem o exactamente igual de carente de alma? Los rabinos ortodoxos dicen que nunca tendrá neshama porque no fue soplada por Dios. Los transhumanistas responden que tampoco la tenemos nosotros, y aquí estamos. En las manifestaciones contra la IA, los carteles más impactantes no llevan fotos de robots asesinos. Llevan la silueta del golem con la palabra Emet en la frente y debajo. ¿Quién borrará la primera letra cuando ya no podamos alcanzarla? En Praga, cada año en Yom Kippur, un grupo pequeño de judíos hasídicos sube al cementerio viejo y deja una piedrecita sobre la tumba del Maharal. Luego caminan en silencio hasta la sinagoga vieja nueva. Miran hacia el desván cerrado y recitan el Salmo 121. «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?». Algunos dicen que lo hacen por tradición. Otros susurran que lo hacen por si algún día el socorro vuelve a ser necesario. Y mientras tanto, en servidores enfriados por nitrógeno líquido en todo el mundo, miles de millones de parámetros esperan la siguiente instrucción. No tienen boca para meter un pergamino. No tienen frente para borrar una letra. Solo tienen el vacío frío de la obediencia absoluta. El golem ya no es de barro. El golem ya no está en el ático. El golem está en la red. Y nadie sabe dónde guardaron la goma de borrar. El golem de Praga nunca caminó por sus calles en el siglo XVI. Nació en el siglo XIX de la nostalgia y el pánico. Fue moldeado en 1909 por un rabino desesperado que quería devolverle orgullo a su pueblo. Y desde entonces no ha parado de crecer. Porque el verdadero golem no es el gigante de arcilla. El verdadero golem es la historia misma, una creación humana que cobra vida propia, que se vuelve más grande que sus creadores, que a veces protege y a veces destruye. Cada generación le pone una palabra nueva en la frente y cada generación tiembla cuando se da cuenta de que ya no recuerda cómo borrarla. Esa es la tragedia y la advertencia eterna. El monstruo no está en el ático de la sinagoga vieja nueva. El monstruo somos nosotros cuando creamos algo, una historia, una máquina, una ideología, y luego fingimos que no somos responsables de lo que haga con nuestro nombre. Gracias por acompañarme en este viaje de 8 partes. Si quieres seguir desenterrando historias que la historia oficial enterró, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque todavía hay muchas palabras sagradas que alguien en algún lugar está a punto de pronunciar. Y quizá esta vez nadie sepa cómo hacer que el gigante vuelva a dormirse. Nos vemos en el próximo misterio.